Bueno, estoy muy emocionado. Quienes me conocen de hace varios años saben que uno de mis temas favoritos que más me apasiona es el carácter de Dios. Creo que es uno de los temas teológicos más profundos y da susto uno empezar una serie sobre el carácter de Dios. Da susto. Cuando lo estoy preparando, yo creo que a ninguna prédica yo le había invertido tanto tiempo como a esta, porque es una cosa impresionante. Me encanta el carácter de Dios y me encanta cuando se aborda el carácter de Dios estudiando los nombres de Dios. No va a ser una clase de los nombres de Dios, va a ser una predicación sobre el carácter de Dios y una predicación que marca el inicio para una serie de más o menos 8 sesiones. Prepárense, no vamos a cubrir todos los nombres de Dios, pero vamos a cubrir una buena parte. Y para comenzar, yo quisiera que cada uno reflexione un poquito en... Todos creemos en Dios porque estamos acá. De pronto alguien que esté viendo el video, no, pero es un buen momento para comenzar. Pero los que creemos en Dios, a mí me gustaría que se pregunten o que nos preguntemos, ¿qué creo de Dios? ¿Qué creo de Dios? Sí, yo creo en Dios. Ok, ¿y qué crees de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo crees tú en Dios? Como si fuéramos a darle forma a el creer en Dios, ¿qué forma tendría eso? ¿Es una religión? ¿Es un Dios inalcanzable? ¿Es un Dios que mora en mí? ¿Es un Dios que mora en todo lo que existe? ¿Cómo creo en Dios? Siendo esto un tema tan profundo como lo decía ahora, pues es una pregunta muy difícil de responder. Y mi oración es que precisamente con esta serie sobre el carácter de Dios podamos tener un poco más claro quién es ese Dios en el que creo. ¿Qué es eso que creo de Dios? ¿Cuándo invoco el nombre de Dios? ¿Cuándo le pido a Dios? ¿Cuándo y cómo debo buscar a Dios? ¿Para qué me creó Dios? Esto, siendo un tema tan importante, hace parte de la doctrina de la iglesia a sus pies. Quienes han visto la página de la iglesia saben que hay un lugar una pestaña que se llama ¿Quiénes somos? Y la doctrina. Y la primera descripción de la doctrina es Dios. Ahí dice, creemos que hay un solo Dios, el Creador, que es infinito y personal. Él existe eternamente en 3 personas distintas, reveladas en las Escrituras como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es santo, Dios es amor, Dios es justo, Dios es todopoderoso, todo lo sabe y está siempre presente. Él es la fuente de todo lo bueno y Él es el único objeto legítimo de adoración. Esa es la declaración de fe, eso es en lo que creemos acá. Algo diferente es cuento. Y si se menciona algo diferente, por favor, pregúntenlo. Porque lo que está escrito, como lo diría algún día Herodes en otro tono, escrito está. Entonces, esta declaración de fe está en nuestra página web, pero también está en la página web de las iglesias Berea en Estados Unidos, a las cuales pertenecemos. Es decir, esto no me lo inventé yo. Ni esto lo podría yo cambiar. Si yo quisiera cambiar algo de esto, tendría que tener primero el apoyo del equipo de liderazgo. Segundo, pasarlo a la iglesia Berea y ellos dirían si lo aprueban o no. Pero no tenemos la autonomía de manosear nuestra declaración de fe y no la debería tener nadie. Hoy iniciamos esta serie sobre el carácter de Dios y la respuesta al por qué la iniciamos la encontramos en la palabra de Dios. Como todos tenemos Biblia, entonces las vamos a abrir o a encender en Jeremías 10, versículo 6. Qué versículo de adoración
tan hermoso y tan completo. Es uno de esos versículos que todos deberíamos tener subrayados en la Biblia. Dice la palabra de Dios: no hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, y grande y poderoso es tu nombre. Noten cómo el profeta Jeremías está hablando de Dios y diciendo: no hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú, grande y poderoso. Uno esperaría que él esté haciendo énfasis y diciendo: grande y poderoso eres, Dios. Él dice: grande y poderoso es tu nombre. Y encontramos en la palabra de Dios muchas referencias al nombre de Dios como un nombre con poder. Y es así. El nombre de Dios como tal tiene poder. No de pronto como los bultos o las estatuas que se hacen en algunos lugares o en algunas creencias. No, esto es un poder real, un poder comprobado, un poder que vamos a explorar precisamente en este mensaje de hoy. Dios es tan maravilloso, Dios es tan grande, tan asombroso, tan completo, que un solo nombre es completamente insuficiente para describirlo. 10 nombres, 20 nombres, 30 nombres sería insuficiente para describirlo. ¿Saben ustedes más o menos cuántos nombres existen en la palabra de Dios para referirse a Dios? ¿Cuántos nombres de Dios encontramos en la Biblia? Nombres, solo nombres, no apodos, no formas de decirle, no, nombres. A ver, digan algún número ahí. ¿Quién da más? En promoción, hágale, vamos. 20. No, muy poquito, Jorgito. Muy poquito, muy poquito. Más, denme más, quiero más. 120. Se acercó, pero todavía le falta. Denme más, quiero más, iglesia. A ver, ¿quién da más? Volvió la iglesia una subasta. Ay, Dios mío, que Dios nos perdone. ¿Cómo? 300. Bueno, se pasó. En la Biblia encontramos más de 210 nombres de Dios. Ahora, si listamos todos los nombres de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, junto con los títulos y los apodos, llegamos a más de 700. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos hablando de nombres si estamos hablando del carácter de Dios? Es importante, empezando esta serie, poder explicar un poquito esa relación. Nosotros, tradicionalmente, históricamente, hemos tenido en los nombres una revelación, una muestra del carácter de la persona. En la actualidad, eso lo vemos más con los apodos. Si a alguien le dicen el flaco, ¿cómo creen ustedes? Cierren los ojos. ¿Cómo se imaginan ustedes al flaco? Flaco y alto, un espagueti. Ah, y si le dicen espagueti, ¿cómo se lo imaginan? Pues así. Si a alguien ustedes le dicen el chiqui, uno no espera que se aparezca Drew. ¿Sí? Es más, ponemos apodos que tienen que ver con el nombre. Andresito. ¿Sí? Y Andresito es así de grande, los que no lo conocen y que no están acá, y así. Pero entonces ahí estamos describiendo el cuerpo de Andresito. ¿Qué estaremos describiendo? Entonces si decimos, vino Andresito y se para aquí Andresito, y uno lo ve tan grande y uno dice, no, ese man debe tener un corazón muy bonito. ¿Sí? Entonces, el nombre que estamos acá usando un ejemplo con los apodos, describe la apariencia de la persona, el carácter de la persona, algo que identifica a la persona. Y un apodo, que es lo que estamos hablando, realmente no es un nombre. De hecho, hay gente que odia los apodos y hay familias en las que se prohíben los apodos.
En la Biblia sucedía algo parecido, pero con los nombres de las personas. Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que significa Eva? No me lo pongan todavía porque entonces chiviamos. ¿Qué significa Eva? Madre de todos los seres vivos o que da vida. Eso significa Eva. ¿Es Eva la madre de los seres vivos? Sí. ¿Es Eva la mamá solo de los humanos? Pues sí, pero recuerden el mandato de gobernar sobre los animales. Y entonces en la casa hay un perrito y uno trata al perrito con mucho amor. Y la mamá sirve la comida para todo el mundo, pero ella también está ya pendiente que haga la comida para el perrito. Y si el perrito por la noche está llorando, entonces los hombres dicen, ay, por la mañana lo saco. Pero ¿quién es la que dice, no, hay que sacarlo, es que de pronto él tiene un dolor? La mamá. Normalmente, con excepciones. Eva significa madre de todos los seres vivos. Otro ejemplo, Moisés. Ya ahí los podemos poner, Pipe. Moisés, ¿qué significa Moisés? No, realmente no es salvado de las aguas. Moisés significa sacar de. Sacar de, no específicamente de las aguas. ¿Por qué creen entonces ustedes que la princesa de Egipto le puso el nombre a este bebé que se encontró, sacar de? ¿Cómo se llama tu hijo? Sacar de. Pues porque lo sacó del río, lo sacó de las aguas. Moisés, sacar de. Otro ejemplo, Abraham, no Abraham, Abraham. Abraham es padre exaltado. Abraham, sin H, Abraham, no Abraham. Padre exaltado, ¿sí? Entonces yo creo que Abraham andaba por el mundo diciendo, soy el padre exaltado. ¿Sí? Así con el orgullo bien inflado. Y lo cogió Dios, trabajó con él, así como lo he hecho conmigo y algunos de los que están acá, y le dijo, papito, usted no es ningún Abraham, usted es Abraham. Ahora sí, ¿qué significa Abraham? Sí, señora, padre de naciones o padre de multitud de naciones. Entonces Dios le cambió a usted es el padre exaltado y sin hijos siquiera, a padre de muchas naciones. Gracias, entre otras cosas, a los milagros que Dios hizo en su vida. Ese cambio de nombre de Moisés mostró el plan que Dios tenía para su vida y su destino. En ocasiones, el nombre también describe el destino. Estoy hablando en la Biblia. Y aquí tenemos un ejemplo. Ese ejemplo, los que quieran ir a la Biblia y buscar que no es carreta del pastor, Génesis 17, versículo 3. No lo vamos a tener ahí, solo para referencia, pero está en la Biblia. Jesús también cambia el nombre de Simón Pedro. ¿Qué nombre le puso? Pedro. Si él se llamaba Simón Pedro, y Jesús le dice, ahora te llamas Pedro, pues le cambió el nombre. Ya si le decían Simón Pedro, decía, ese no soy yo soy Pedro. ¿Por qué lo hizo? Eso lo hizo en Mateo 16, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús estaba transformando a Simón Pedro en alguien con un carácter firme. Es que Pedro siempre tuvo el carácter firme. No, no siempre. ¿Les parece muy firme la historia que encontramos en Mateo 14, versículos 28 en adelante? Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Sí, firme, el man es muy firme. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Sí ve, pastor, que sí tenía carácter firme. Pero, versículo 30, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. A Pedro también le daba miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.
El carácter de Pedro no siempre fue tan firme. Él no se mantuvo firme bajo presión. Incluso después de que Jesús le cambió el nombre, a Pedro le dijeron, ay, usted no es el que andaba con Jesús. Y él, firme, ¿sí o no? Súper firme. Sí. Uy, no, yo no fui. Ese era otro. Y lo hizo 3 veces, como lo había predicho Jesús. Porque su carácter se estaba formando de acuerdo a lo que Jesús había determinado en su vida. Roca fuerte. Después vemos que efectivamente se convirtió en esa roca fuerte. Si vemos en Hechos 5, versículos 27 y 29, recuerden que a los discípulos les habían dicho, vengan, ya no más. Ya van a dejar de hablar de ese tal Jesús, él ya murió, el cuerpo no aparece, entonces ustedes no van a predicar más de él, el que predique lo metemos a la cárcel. Y ellos continuaron. Entonces dice el versículo 27, los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Y Jesús allá, bien, buena muchachos. Y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y Pedro ahí no respondió diciendo, no, yo no lo conozco, no, yo no fui. No, Pedro respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice ahí que eso lo respondieron Pedro y los demás apóstoles. Él con firmeza se paró delante del sumo sacerdote en un escenario tan importante como el consejo. Y le dijo, a usted no le obedezco, yo le obedezco a Dios antes que obedecerle a usted. Formó a Simón de una persona débil y fácilmente doblegada a una persona fuerte y valiente, que no le temía al sumo sacerdote, prefería obedecerle a Dios. Simón da combinado con Pedro, no solo, Simón combinado con Pedro, en el idioma original suena algo parecido a hombre débil. No significa eso, pero suena parecido en la pronunciación. Los que saben griego, hebreo, ahí lo sabrán, ¿sí? Pero suena parecido. Y Jesús necesitaba quitar cualquier parecido con la debilidad porque necesitaba a Pedro convertido en una roca firme, una roca fuerte, una roca que defendiera, que fuera e hiciera la tarea, que fuera y llenara a Jerusalén con las enseñanzas sobre Jesús sin importar si lo iban a meter a la cárcel o no, o si lo iban a matar. El carácter de Dios, no el de Pedro era solo un ejemplo. El carácter de Dios es lo que nos lleva precisamente a esta enseñanza sobre los nombres de Dios. Entonces, la Biblia, aquí tenemos la historia de cómo Dios se presenta al hombre. Cómo Dios se muestra delante de nosotros tal y como Él es. Y aquí es donde vamos a ver cómo Dios ha ido revelando su carácter poco a poco, como dosificando el conocimiento de Él. Y a medida que hay descubrimientos científicos, el hombre descubre un poquito más. Y nos damos cuenta que no son metáforas, sino que es la enseñanza de Dios, que la ha ido desplegando de a pocos. Y una forma de dosificar el conocimiento de quién Él es a nosotros los hombres es a través de sus nombres. A veces Dios obra, Dios hace a través de actos ver su carácter. Otras veces Dios nos lo dice, nos lo muestra y luego lo comprueba a través de sus obras. Dios es tan grande, tan profundo y tan inmenso que podríamos pasarnos la vida entera estudiando el carácter de Dios y no terminaríamos. No vamos a decir, y con eso ya aprendimos el carácter de Dios. Y por favor, ninguno de ustedes vaya a decir, no, yo conozco el carácter de Dios. Hicimos una serie de 8 entregas en la que vimos. No, ahí sí, ni yo que soy paisa.
no nos alcanza para todo eso. Eso no es el objetivo. El objetivo es que Dios nos revele a cada uno de nosotros su carácter, la parte de Él que Él quiere que nosotros conozcamos, vivamos y reflejemos al mundo. Nosotros debemos confiar en ese conocimiento de Dios en cada punto de nuestras vidas. El Salmo 20, versículo 7, dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros, amada iglesia, a sus pies, nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Nosotros no confiamos en nuestros conocimientos, nosotros no confiamos en nuestras capacidades, nosotros no confiamos en lo que tenemos y en lo que hemos logrado. No, porque nada de eso lo tenemos ni lo hemos logrado por nuestros propios medios. Nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y si confiamos en el Señor nuestro Dios, pues necesitamos conocer al Señor nuestro Dios. ¿Por qué debemos conocer el carácter de Dios o estudiar el carácter de Dios? 5 motivos acá muy rápido y no me voy a detener. Cuando conozco el carácter de Dios, tengo una fe más profunda. Cuando conozco el carácter de Dios, tengo más herramientas para defender mi fe. Cuando conozco el carácter de Dios, vivo una vida genuina. La paz y la fortaleza de Dios me guían en mi vida y me sostienen en mi vida. Cuando conozco el carácter de Dios, tengo más confianza en Él, porque sé lo que Él puede hacer. Y cuando conozco el carácter de Dios, por supuesto, puedo adorar a Dios. ¿Cómo voy a adorar a alguien que no conozco o que conozco a medias? Entonces, no me voy a detener en ninguno de estos motivos, pero sí quiero acá cerrar con la adoración a Dios. Quiero conocer más del carácter de Dios. Vamos a explorar este conocimiento, lo que Dios nos ha dado acá, a través de los nombres de Dios. ¿Para qué? Para adorarlo. Si bien es el último motivo ahí, es el más importante, porque para eso fui creado, para adorar a Dios. Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver cómo cuando yo conozco a Dios, lo puedo invocar conociendo exactamente quién Él es y lo que puede hacer. Recordemos la historia de David. David, siendo jovencito, escuchó que por allá había un gigante atormentando al pueblo de Dios. Y que el rey dijo: el que derrota al gigante se puede casar con mi hija. Yo creo que ese fue el gancho perfecto. David dijo: ¿cómo? ¿Qué dijo el rey? ¿Qué es lo que va a dar? Y él se fue y habló con el rey. Y el rey se rió y le dijo: bueno, aquí está la armadura. Y era tan grande y tan fornido y tan listo para la guerra que no pudo caminar con la armadura. Pero aún así, este niño, este jovencito, se presentó delante del gigante en batalla. Y en 1 Samuel, el capítulo 17, versículos 45, entonces se da el momento ya de la guerra. Y David, el niño pequeño que nadie confiaba en él, va a salvar a Israel. Me voy contra el gigante, ¿sí? Y él viene fuerte, ¿sí? Y él viene entonces bien preparado con sus 5 piedritas en el bolsillo. Que entre otras cosas son 5 piedras que estudios de balística moderna muestran que esas piedras pueden causar el mismo efecto que el disparo de una pistola calibre 45, una muy letal. Cuando se dispara con una onda por manos expertas, tiene precisión y tiene fuerza. Entonces no es una fábula de niños y que una piedrita le rompió la cabeza a un gigante. No, fue lo equivalente a un disparo de una pistola 45. Eso cambia la dimensión de la historia. Pero entonces David se va con el gigante y él vaya, listo, voy donde el gigante. Y cuando llega al encuentro,
Y al único que le atina es decirle: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Ahí él se patrasea, él se esconde e invoca a Dios. ¿Para qué va a pelear David? Si esta no es la guerra de David, no es la batalla de David, es la batalla de Dios. Ahora, noten lo que dice David. Él dice: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Él no dijo: pero yo vengo contra ti en el nombre de Shalom. O él no dijo: yo vengo contra ti en el nombre de Abba. No, él estaba en guerra. Él sabía que ahí se necesitaba era pelear. Y él vino invocando el nombre de Dios. En hebreo, Sabaoth. El Dios de los ejércitos celestiales, el Señor de los ejércitos de ángeles, el Dios de los ángeles. Él le dice: vengo a ti en el nombre del Dios de un ejército de ángeles. Es que no vengo solo yo, no vengo solo, ni es solo Dios, es Dios con su ejército de ángeles que viene contra ti. Ahora nos imaginamos a los ángeles como están pintados en Roma, con alitas, con un violincito y flotando en el aire. Eso no son los ángeles, una caricatura. Los ángeles son guerreros. Los ángeles son el cuerpo de fuerza celestial de Dios. Y existen los ángeles, y ya lo hemos enseñado acá. Sí existen los ángeles. No es una mala doctrina. Los ángeles están en la palabra de Dios. Lo que pasa es que no nos obedecen a nosotros. Los ángeles es como los soldados que están en la calle. Si yo voy y le doy una orden a un soldado, el soldado no me va a obedecer a mí. Y trabaja para mí, en teoría. El soldado le obedece a su comandante, a su capitán, a su superior. Así son los ángeles. No nos obedecen a nosotros, le obedecen a Dios. ¿Para qué voy yo a buscar los ángeles o sus nombres o sus colores si ellos le obedecen es a Dios? Y yo tengo acceso directo a Dios. ¿Para qué voy a buscar el soldado si aquí tengo a mi lado el coronel, el comandante supremo de los ejércitos celestiales? ¿Para qué quiero un bajo mando si tengo el altísimo mando de los ejércitos celestiales? Recuerden cuando Pedro y Juan fueron al templo a orar por el paralítico que les pidió dinero. ¿Qué le dijeron ellos? Hechos 3, versículo 6. Hermano, yo no tengo ni plata ni oro. Dice ahí que eso lo declaró Pedro precisamente. Pero lo que tengo te doy. ¿Y qué le dice? Le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Será que sí hay poder en el nombre de Dios? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y este hombre que estaba lisiado desde nacimiento, se paró y andó. Es que realmente hay autoridad en el nombre de Dios. Y hay autoridad sobre la enfermedad, sobre el mal. Hay autoridad sobre el pecado. Y lo bonito es que Dios protege su nombre. Dios hace valer su nombre. Voy a hacer acá un ejemplo y les pido que no me apedreen por esto. Si yo hago jugo negro y lo gasifico y lo echo en una botella de Coca-Cola y le pongo la tapa y la vendo, ¿creen ustedes que Coca-Cola me permitiría vender mi jugo negro gasificado con el nombre de Coca-Cola? Si es uno de los nombres más costosos en el planeta Tierra. Si ellos protegen ese nombre, ¿cuánto más Dios protege su santo nombre?
que no es el más valioso en la tierra, es el más poderoso en el universo. Claro que Dios protege su nombre. Cuando alguien dice, no, es que tal pastor está haciendo tal cosa, pues hay de él. Porque él dice predicar el nombre de Dios y Dios no deja que su nombre se predique en vano. Él no se le queda con esa a nadie. Pobrecito. Si Coca-Cola protege su nombre, si Coca-Cola respalda su nombre, si un lote completo de Coca-Cola se va con la fórmula errada, ellos recogen el lote completo. Hacen lo que tenga que hacer. ¿Cuánto más Dios? Cuando nosotros invocamos su santo nombre, creyendo en Él, no como veíamos la semana pasada, en el estudio bíblico, el tipo este que llega a liberar a un endemoniado y el demonio le dice, yo conozco a Jesús, yo conozco a los apóstoles, ¿usted quién es? No, no así, conociendo a Dios, conociendo quién es, conociendo su carácter. Nada es demasiado difícil para Dios. Y si nada está demasiado difícil para Dios, pensemos en la historia de Egipto. ¿Por qué Dios tuvo que mandar tantas plagas? Una a una, de a poquitos. ¿Por qué no mandó un desastre de una vez que tumbara al faraón y ya liberaban al pueblo de Dios? La respuesta a esa pregunta está en Éxodo 9. Precisamente en la plaga del granizo, miren cómo del versículo 13 al 16 dice, el Señor ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle. Así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Dios pudo haber hecho eso. Él tiene el poder para eso. El versículo 16 dice, pero te he dejado con vida, precisamente para mostrarte mi poder. ¿Y para qué? Y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. El nombre de Dios, que refleja el carácter de Dios, es un nombre protegido y respaldado por Dios. Por eso es que dice, todo lo que pidas en mi nombre, nada te será negado. Dios pudo haber resuelto el problema de Egipto de una manera más rápida. Sencillito. El faraón hubiera pensado que estaba parpadeando y lo estaban eliminando. Pero no. Él quiso mostrarle que Él es todopoderoso y que todos en Egipto vieran el poder del gran Dios. Es que los israelitas eran conocidos como el pueblo de Dios. El nombre de Dios estaba en juego. Y Dios quiso utilizar esto para mostrar la importancia de su nombre. ¿Cuántos egipcios no terminarían creyendo en Dios? Yo pienso, cuando las aguas estaban volviendo a cerrar, en esos segundos que uno ve que el agua se le viene encima, ¿cuántos de ellos no dijeron, Señor, tú sí eras real? ¿Y cuántos de esos no van a estar en el cielo cuando lleguemos allá? A través del poder de Dios. Vamos a analizar otro versículo y ya estamos terminando. En el discurso de despedida de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12. Primero de Samuel 12. Versículos 20 y 22, 20 al 22. No teman, respondió Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien, sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Atención, por amor a su gran nombre,
el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. ¿En qué andaba el pueblo de Dios en ese momento? Cuando Samuel se estaba despidiendo. En pecado. Y aún cuando el pueblo de Dios, aún cuando nosotros pecamos, Él no nos rechaza. Porque somos su pueblo, porque llevamos su nombre. Somos cristianos. Cristo, Mesías, Jesús, nuestro Salvador. Por amor a su nombre, Él no nos rechaza. Por amor a su nombre, Él nos salva. Aún si caemos en errores, aún si cometemos pecado, somos rescatados del pecado. Y ahí, cuando fallamos, es cuando nos damos cuenta que sí, de verdad somos humanos y nos equivocamos y dependemos de Cristo. Y cuando vemos que su nombre tiene poder, entonces en nuestros corazones es como si brotara una nueva esperanza. Y ahí es cuando queremos alabar y adorar a Dios. El nombre de Dios nos lleva al carácter de Dios. El carácter de Dios. Lo supremo que Dios ha hecho por nosotros es amarnos. Aún sabiendo de nuestra imperfección. Aún desde el primer hombre y la primera mujer que creó, le fallaron. Le seguimos fallando hoy en día y nos sigue amando. ¿Y cómo manifestó Dios su amor por nosotros? La respuesta está por allá en Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que ¿qué? Que envió a su único hijo para que muriera por nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios de ese único hijo? Si el carácter de Dios se ve reflejado principalmente en su amor por nosotros, ese amor por nosotros fue manifestado como hombre aquí en la tierra con un nombre sobre todo nombre. Usó el nombre más exaltado que haya pisado este planeta para mostrar su característica más especial hacia nosotros. Dice Filipenses 2, versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. El carácter de Dios, con un amor tan perfecto, hecho carne en un nombre tan perfecto, en un nombre sobre todo nombre, un nombre que vino a la tierra a ayudarnos en una de las pocas cosas que nosotros mismos aún hoy, con toda la ciencia y toda la tecnología, no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Si nos enfermamos, tomamos una pasta y nos ayudamos a nosotros mismos. Si nos caemos, nos limpiamos con algo que se han inventado y nos ayudamos a nosotros mismos. Si estoy deprimido o estoy en problemas, busco un psicólogo y nos ayudamos a nosotros mismos. Pero si voy camino a la muerte, si el pecado me está llevando a la perdición, ¿cómo me ayudo a mí mismo? ¿Alguna vez has necesitado la ayuda de Dios? ¿Alguna vez has necesitado la protección de Dios? ¿Alguna vez te has visto enfrentado a una situación en la que ni el dinero, ni la ciencia, ni la tecnología, ni los recursos, ni las herramientas, ni las protecciones, ni los amigos, ni los contactos, nada me puede sacar de ese problema? ¿Cómo acudimos a Dios cuando necesitamos ayuda?
¿Cómo nos referimos a Él? ¿Cómo invocamos su santo nombre en los momentos en que más lo necesitamos? Gracias a su amor, que tenemos acceso directo a ese nombre sobre todo nombre. Gracias a su amor, que nos mandó a Jesucristo a morir por nosotros, a librarnos de la consecuencia de toda nuestra porquería y a darnos esperanza de una vida eterna. El carácter de Dios es amor. Y tanto nos amó que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Si tu vida no le pertenece a Dios, hoy es un momento para entregarle tu vida a Dios a través de Cristo. Hoy es un momento para poner tu confianza en el nombre sobre todo nombre. Hoy es un momento para que tú te sueltes de esas cargas que te amarran y descansar en Cristo. Hoy es el mejor momento de tu vida para avanzar en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Y si aún